Hubo un hombre de Wei Tung Menwu que no se afligió cuando murió su hijo. Su esposa le dijo: «Nadie en el mundo amó a su hijo tanto como tú, ¿por qué no lloras ahora que ha muerto?». Él respondió: «No tenía hijo, y cuando no lo tenía no me afligía. Ahora que ha muerto, es lo mismo que antes, cuando no tenía hijo. ¿Por qué habría de afligirme por él?». La verdad religiosa más fundamental es que el hombre está dormido, no físicamente, sino metafísicamente, no aparentemente, sino en lo más profundo de su ser. El hombre vive en un profundo letargo. Trabaja, se mueve, piensa, imagina, sueña, pero el sueño persiste como el sustrato básico de su vida. Son raros los momentos en que uno se siente realmente despierto, muy raros, se pueden contar con los dedos de una mano. Si en 70 años de vida solo hubieras tenido 7 momentos de lucidez, incluso eso sería demasiado. El hombre vive como un robot, mecánicamente eficiente, pero sin conciencia. De ahí el problema. Son tantos los problemas que el hombre debe afrontar, pero todos son consecuencia de su sueño. Lo primero que hay que comprender es en qué consiste este sueño, porque el Zen es un esfuerzo por estar alerta y despierto. Toda religión no es más que eso, un esfuerzo por ser más consciente, un esfuerzo por estar más atento, un esfuerzo por aportar más alerta y atención a la vida. Todas las religiones del mundo, de una forma u otra, enfatizan que el sueño consiste en una profunda identificación o en un apego. La vida del hombre tiene 2 dimensiones, una esencial y otra accidental. Lo esencial nunca nace ni muere. Lo accidental nace, vive y muere. Lo esencial es eterno, atemporal, lo accidental es simplemente accidental. Nos apegamos demasiado a lo accidental y tendemos a olvidar lo esencial. Un hombre se apega demasiado al dinero, el dinero es algo accidental. No tiene nada que ver con la esencia de la vida. Un hombre se apega demasiado a su casa, a su coche, a su esposa, a su marido, a sus hijos, a sus relaciones. Las relaciones son accidentales, no tienen nada esencial. No son tu verdadero ser. Y en este siglo, el siglo XX, el problema se ha agravado enormemente. Hay quienes llaman al siglo XX el siglo de los accidentes, y tienen razón. La gente vive demasiado identificada con lo superfluo: dinero, poder, prestigio, respetabilidad. Todo eso hay que dejarlo atrás al morir. Incluso un Alejandro Magno tuvo que irse con las manos vacías. He oído, murió un gran místico. Al llegar al paraíso, le preguntó a Dios: ¿por qué Jesús no nació en el siglo XX? El Señor Dios se echó a reír y dijo: imposible. Imposible. ¿Dónde podría la gente del siglo XX encontrar a 3 reyes magos o a una virgen? El siglo XX fue el más accidental. Poco a poco, el hombre se apegó demasiado a lo mío y a lo propio, a sus posesiones. Y perdió por completo la noción de su ser. Perdió por completo la noción del yo. Lo mío cobró mayor importancia. Cuando lo mío cobra mayor importancia, uno se apega a lo accidental. Cuando el yo sigue siendo primordial y lo mío permanece como un simple sirviente, entonces uno es amo, entonces no es esclavo, entonces se vive de una manera totalmente diferente. A eso los practicantes del Zen lo llaman el rostro original del ser humano, donde existe el yo puro. Este yo no tiene nada que ver con el ego. El ego no es más que el centro de todas las posesiones superfluas que poseemos. El ego no es más que la acumulación de mío y mío, mi casa, mi coche, mi prestigio, mi religión, mis escrituras, mi carácter, mi moral, mi familia, mi herencia, mi tradición. Todos estos míos, se acumulan sin cesar, se cristalizan en el ego. Cuando uso la palabra yo, la uso en un sentido absolutamente desinteresado. Yo significa tu ser. Los Zen dicen: descubre tu rostro, el rostro que tenías antes de nacer, descubre el rostro que volverás a tener cuando mueras. Entre el nacimiento y la muerte, lo que crees que es tu rostro es accidental. Lo has visto en un espejo, no lo has sentido desde dentro, lo has buscado en el exterior. ¿Conoces tu rostro original? Solo conoces el rostro que te muestra el espejo. Y todas nuestras relaciones son solo espejos. El marido le dice a la mujer: eres hermosa. Y ella empieza a creer que lo es. Alguien llega, te anima, te dice: eres muy sabia, inteligente, una genio. Y empiezas a creértelo.
O alguien te condena, te odia, se enfada contigo. No aceptas lo que dice, pero aún así, en lo más profundo del inconsciente, se va acumulando. De ahí la ambigüedad del ser humano. Alguien te dice que eres hermosa, otro que eres fea, ¿y ahora qué? Un espejo dice que eres sabia, otro que eres una idiota, ¿y ahora qué? Y dependes únicamente de los espejos, y ambos son solo eso, espejos. Puede que no te guste el espejo que te dice que eres una idiota, pero ya lo ha dicho, ya ha cumplido su cometido. Puedes reprimirlo, puedes no llegar a ser consciente de ello, pero en el fondo permanecerá en ti que un espejo te ha dicho que eres una idiota. Confías en los espejos, y entonces te divides porque hay demasiados. Y cada espejo tiene su propia interpretación. ¿Alguien te llama sabio? No porque lo seas, esa persona tiene su propia interpretación. ¿Alguien te llama idiota? No porque lo seas, esa persona tiene su propia interpretación. Simplemente muestran sus gustos y disgustos, no afirman nada sobre ti. Quizás afirmen algo sobre sí mismos, pero no dicen nada sobre ti, porque ningún espejo puede mostrarte quién eres realmente. Los espejos solo te muestran la superficie, tu piel. Tú no eres solo tu piel, eres mucho más profundo. Tú no eres tu cuerpo. Un día el cuerpo es joven, al siguiente, envejece. Un día es bello y sano, al siguiente, se debilita y paraliza. Un día rebosabas de vida, al siguiente, la vida se te escapa. Pero tú no eres tu periferia. Tú eres tu centro. El hombre accidental vive en la periferia. El hombre esencial permanece centrado. Ese es el objetivo final. Permítanme contarles una anécdota. He escuchado una historia judía muy hermosa. Es tremendamente significativa, trata sobre un hombre. Siempre tenía sueño. Y siempre estaba listo para dormir. En todas partes. En las reuniones multitudinarias, en todos los conciertos, en todas las convenciones importantes, se le podía ver sentado, dormido. Seguro que conoces a ese hombre porque tú eres ese hombre. Y seguro que te lo has cruzado muchísimas veces, porque ¿cómo podrías evitarlo? Eres tú. Y dormía en todas las posturas imaginables e inimaginables. Dormía con los codos en alto y las manos tras la cabeza. Dormía de pie, apoyándose en sí mismo para no caerse. Dormía en el teatro, en las calles, en la sinagoga. Donde quiera que iba, sus ojos se cerraban de sueño. Si hubiera sido hindú, incluso podría haber dormido de cabeza en Shirsasana. He visto a hindúes dormir así. Muchos yogis logran dormir de cabeza con destreza. Es difícil, arduo, requiere mucha práctica, pero se consigue. Los vecinos contaban que ya había sobrevivido a 7 grandes incendios, y que una vez, durante uno de ellos, lo sacaron de la cama, aún dormido, y lo dejaron en la acera. Así durmió durante varias horas hasta que pasó una patrulla y se lo llevó. Se decía que cuando estaba de pie bajo el palio nupcial recitando los votos, tú eres para mí. Se quedó dormido al oír la palabra santificado, traten de recordarlo, y tuvieron que golpearlo en la cabeza con morteros de bronce durante varias horas para despertarlo. Y pronunció lentamente la siguiente palabra y volvió a quedarse dormido. Recuerda tu boda. Recuerda tu luna de miel. Recuerda tu matrimonio. ¿Alguna vez has estado despierto? ¿Alguna vez has perdido la oportunidad de quedarte dormido? Siempre te has quedado dormido. Mencionamos todo esto para que puedan creer la siguiente historia sobre nuestro héroe. Una vez, al acostarse, durmió profundamente y durmió sin parar, pero mientras dormía, le pareció oír truenos en las calles y sintió que su cama temblaba ligeramente, así que creyó que llovía afuera, y por eso su sueño se volvió aún más placentero. Se arropó con su edredón y disfrutó de su calor. ¿Recuerdas cuántas veces has interpretado cosas en sueños? ¿Recuerdas que a veces has programado el despertador y, cuando suena, sueñas que estás en una iglesia y las campanas repican? Un truco de la mente para evitar la alarma, para evitar la perturbación que produce. Al despertar, vio un extraño vacío. Su esposa ya no estaba, su cama ya no estaba, su edredón ya no estaba. Quiso mirar por la ventana, pero no había ventana. Quiso bajar corriendo los 3 pisos y gritar auxilio. Pero no había escaleras por donde correr ni aire por donde gritar. Y cuando simplemente quiso salir, vio que no había salida. Todo se había evaporado.
Por un rato se quedó allí confundido, incapaz de comprender lo sucedido. Pero después pensó, voy a dormir. Sin embargo, vio que ya no había tierra donde dormir. Solo entonces se llevó 2 dedos a la frente y reflexionó. Al parecer, he dormido durante el fin del mundo. Menuda sorpresa. Se deprimió. Se acabó el mundo, pensó. ¿Qué haré sin él? ¿Dónde trabajaré? ¿Cómo me ganaré la vida, sobre todo ahora que el coste de la vida es tan alto y una docena de huevos cuesta $1.20, y quién sabe si estarán frescos? Además, ¿qué pasará con los $5 que me debe la compañía de gas? ¿Y dónde se habrá metido mi mujer? ¿Será posible que también haya desaparecido con el mundo y con los $30 de sueldo que tenía en el bolsillo? Ella no es de las que desaparecen, pensó. Tú también pensarás así algún día si, de repente, el mundo ha desaparecido. No sabrás en qué más pensar. Pensarás en el precio de los huevos, en la oficina, en tu esposa, en el dinero. No sabrás en qué más pensar. El mundo entero ha desaparecido. Pero tu pensamiento se ha vuelto mecánico. ¿Y qué haré si quiero dormir? ¿En qué me estiraré si no hay mundo? ¿Y si me duele la espalda? ¿Y quién terminará el trabajo pendiente en la tienda? ¿Y si quiero un vaso de whisky de Malta, dónde lo conseguiré? Pensó, ¿has visto alguna vez algo así? Un hombre debería dormirse con el mundo bajo sus pies y despertarse sin él. Esto sucederá tarde o temprano, es lo que le ocurre a todo hombre al morir. De repente, el mundo entero desaparece. De repente, ya no forma parte de este mundo, de repente está en otra dimensión. Esto le sucede a todo hombre que muere, porque todo lo que has conocido es solo la periferia. Al morir, de repente tu periferia desaparece, te lanzan a tu centro. Y no conoces ese lenguaje. Y no sabes nada del centro. Parece un vacío, un espacio vacío. Se siente como una negación, una ausencia. Mientras nuestro héroe permanecía allí en calzoncillos, sin saber qué hacer, se le ocurrió una idea. Al diablo con todo. Así que el mundo ya no existe. ¿Quién lo necesita? Desaparecido, mejor voy al cine a matar el tiempo. Pero para su asombro, vio que, junto con el mundo, el cine también había desaparecido. Menudo desastre he hecho. Pensó nuestro héroe, y comenzó a alisarse el bigote. Menudo desastre he hecho, quedándome dormido. Si no hubiera dormido tan profundamente, se recriminó, habría desaparecido junto con todo lo demás. Así soy un desgraciado, ¿y dónde voy a conseguir un batido? Me encanta un vaso por la mañana. ¿Y mi mujer? ¿Quién sabe con quién se habrá metido? Si ha desaparecido con el de la prensa del último piso, la mataré, que Dios me ayude. ¿Quién sabe qué hora es? Tras estas palabras, nuestro héroe quiso mirar su reloj, pero no lo encontró. Buscó con ambas manos en los bolsillos izquierdo y derecho del infinito vacío, pero no halló nada que tocar. Acabo de pagar $2 por un reloj y ya desapareció, pensó. Bueno, si el mundo se fue al traste, se fue al traste. No me importa. No es mi mundo. Pero el reloj. ¿Por qué iba a desaparecer mi reloj? Un reloj nuevo. $2. Ni siquiera le había dado cuerda. ¿Y dónde encontraré un vaso de whisky de Malta? No hay nada mejor por la mañana que un vaso de whisky de Malta. ¿Y quién sabe si mi esposa? He dormido durante semejante catástrofe, me merezco lo peor. ¡Socorro, socorro, socorro! ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde estaba antes? ¿Por qué no estuve pendiente del mundo y de mi esposa? ¿Por qué dejé que desaparecieran cuando aún eran tan jóvenes? Y nuestro héroe comenzó a golpearse la cabeza contra el vacío, pero como el vacío era muy blando, no le hizo daño y siguió vivo para contarlo. Esta es una historia sobre la mente humana. Creamos un mundo de ilusiones a nuestro alrededor. Nos apegamos a cosas que no nos acompañarán al morir. Nos identificamos con cosas que nos serán arrebatadas. Por eso, los hindúes llaman al mundo ilusión, no se refieren al mundo real, sino al mundo que creamos durante el sueño. Ese mundo es Maya, la ilusión. Es un mundo onírico. ¿Quién es tu esposa? La sola idea es absurda. ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu hijo? No te perteneces a ti mismo, ¿cómo podría alguien más pertenecerte? Ni siquiera tú te perteneces a ti mismo, ni siquiera tú te perteneces a ti mismo.
¿Te has dado cuenta alguna vez de que ni siquiera tú te perteneces a ti mismo? También perteneces a una existencia desconocida que aún no has penetrado. A medida que profundices en tu interior, llegarás a un punto donde incluso el yo desaparece, solo queda un estado de no yo, o lo que podríamos llamar el ser supremo. Es simplemente una diferencia de lenguaje y terminología. ¿Acaso no has visto en tu interior cosas que surgen y que no te pertenecen? Tus deseos no te pertenecen, tus pensamientos no te pertenecen. Incluso tu conciencia, no la has creado, te ha sido dada, es un hecho. ¿No la has creado tú? ¿Cómo podrías crearla? De repente estás ahí. Como por arte de magia. Siempre estás en medio, desconoces el principio. El principio no te pertenece, ni tampoco el final. Solo en medio puedes crear, puedes seguir creando sueños. Así es como un hombre se convierte en accidental. Ojo. Vuélvete cada vez más esencial y menos accidental. Recuerda siempre, solo lo eterno es verdad, solo lo que será por siempre jamás es verdad. Lo momentáneo es falso. Hay que vigilar lo momentáneo, no identificarse con él. Estaba leyendo una hermosa anécdota. Un anciano irlandés dejó su habitación de hotel y, a medio camino de la estación de autobuses, se dio cuenta de que había olvidado el paraguas. Para cuando regresó a la habitación, una pareja de recién casados ya se había registrado. Sin querer interrumpir, el irlandés se arrodilló y escuchó por el ojo de la cerradura. ¿De quién son esos hermosos ojos, mi querido?, oyó preguntar a la voz del hombre. Tuya, mi amor, respondió la mujer. ¿Y de quién es esta preciosa nariz?, continuó el hombre dentro de la habitación. Solo tuyo, respondió la mujer. ¿Y de quién son estos hermosos labios?, continuó el hombre. Tuyo, jadeó la mujer. ¿Y de quién? Pero el irlandés no pudo soportarlo más. Pegando la boca al ojo de la cerradura, gritó. Cuando lleguen a un paraguas amarillo a cuadros, amigos, es mío. Este juego de mío y lo mío es el juego más absurdo, pero de eso se trata el juego de la vida. Esta tierra ya existía antes de que llegaras, y seguirá existiendo cuando te hayas ido. Los diamantes que posees ya estaban aquí antes de que llegaras, y cuando te vayas, permanecerán aquí, sin siquiera recordarte. Ignoran por completo que los posees. Este juego de posesividad es el juego más tonto que existe, pero de eso se trata todo el juego. Gurdjieff solía decir que si uno empieza a desidentificarse de las cosas, tarde o temprano se encontrará con su esencia. Ese es el significado básico de la renuncia. La renuncia no significa, el sannyas no significa, abandonar el mundo y huir al Himalaya o a un monasterio, porque si uno huye del mundo y se va a un monasterio, nada va a cambiar. Uno conserva la misma mentalidad. Aquí en el mundo, la casa era tuya, y la esposa era tuya, allí el monasterio será tuyo, la religión será tuya. No habrá mucha diferencia. Lo mío persistirá. Es una actitud mental, no tiene nada que ver con el espacio exterior. Es una ilusión interior, un sueño interior, un letargo interior. Renunciar significa, estés donde estés, no hay necesidad de renunciar a las cosas porque, en primer lugar, nunca las poseíste. Es absurdo hablar de renuncia. Significa como si fueras el poseedor y ahora estuvieras renunciando. ¿Cómo puedes renunciar a algo que nunca poseíste? Renunciar significa comprender que no puedes poseer nada. Puedes usar, a lo sumo, pero no puedes poseer. No vas a estar aquí para siempre, ¿cómo podrías poseer? Es imposible poseer algo. Puedes usar las cosas y agradecer que se permitan usarlas. Debes agradecer que se permitan usarlas. Se convierten en medios, pero no puedes poseerlas. Abandonar la idea de propiedad es renuncia. Renunciar no es abandonar las posesiones, sino el apego a ellas. Y esto es lo que Gurdjieff llama desidentificarse. Esto es lo que los Bauls llaman realizar el Ardhar Manush, el ser esencial. Esto es lo que los practicantes del Zen llaman el rostro original. Hay una historia taoísta muy famosa, me encanta. La historia trata de un viejo granjero taoísta cuyo caballo se escapó. Esa noche los vecinos se reunieron para darle el pésame, pues aquello era una gran mala suerte. Él dijo, tal vez. Al día siguiente regresó el caballo, pero trajo consigo 6 caballos salvajes, y los vecinos salieron exclamando de alegría.
Él dijo, tal vez. Al día siguiente, su hijo intentó ensillar y montar uno de los caballos salvajes, cayó y se rompió la pierna. De nuevo, los vecinos vinieron a darle el pésame por la desgracia. Él dijo, quizás. Al día siguiente, llegaron al pueblo oficiales de reclutamiento para llevarse a jóvenes al ejército, pero debido a la pierna rota, el hijo del granjero fue rechazado. Cuando los vecinos entraron para felicitarlo por la suerte que había tenido, él respondió, tal vez. Esta es la actitud de un hombre que entiende lo que es accidental y lo que es esencial. Lo accidental siempre es incierto, es una posibilidad. No puedes estar seguro de ello, ni necesitas estarlo. Quienes se aferran a la certeza de lo accidental se frustrarán tarde o temprano, su seguridad les generará mucha frustración. Su certeza generará expectativas que no podrán cumplirse, porque el universo no está para satisfacerlas. Tiene su propio destino y avanza hacia su propia meta. No le importan tus objetivos personales. Todos los objetivos privados se oponen al objetivo del universo mismo. Todos los objetivos privados se oponen al objetivo del todo. Todos los objetivos privados son neuróticos. El hombre esencial llega a saber, a sentir, que no estoy separado del todo y no hay necesidad de buscar ni indagar en ningún destino por mi cuenta. Las cosas suceden, el mundo se mueve, llámenlo Dios, Él actúa. Suceden por sí solas. No hay necesidad de que luche, de que me esfuerce, no hay necesidad de que luche por nada. Puedo relajarme y ser. El hombre esencial no es un hacedor. El hombre accidental sí lo es. El hombre accidental, por supuesto, vive entonces en ansiedad, tensión, estrés, angustia, continuamente sentado sobre un volcán, que puede entrar en erupción en cualquier momento, porque vive en un mundo de incertidumbre y cree como si fuera seguro. Esto crea tensión en su ser, sabe en lo más profundo que nada es seguro. Un hombre rico tiene todo lo que puede tener, y sin embargo sabe en lo más profundo que no tiene nada. Eso es lo que hace que un hombre rico sea aún más pobre que un hombre pobre. Un hombre pobre nunca es tan pobre porque aún conserva la esperanza. Algún día, el destino le deparará bendiciones, algún día podrá lograr sus metas. Puede albergar esperanzas. El hombre rico ha llegado, sus esperanzas se han cumplido, ahora, de repente, descubre que nada se ha cumplido. Todas las esperanzas se cumplieron, y sin embargo, nada se ha cumplido. Ha llegado y no ha llegado en absoluto, siempre ha sido un viaje de ensueño. No se ha movido ni un ápice. Un hombre exitoso en el mundo siente el dolor del fracaso como nadie más. Hay un proverbio que dice que nada triunfa como el éxito. Me gustaría decir, nada fracasa como el éxito. Pero no puedes saberlo hasta que lo hayas alcanzado. Cuando tienes todas las riquezas con las que soñaste, planeaste y por las que trabajaste arduamente, justo en medio de ellas está el mendigo. Vacío por dentro, hueco, nada dentro, todo fuera. De hecho, cuando todo está ahí afuera, se crea un contraste. Simplemente enfatiza tu vacío interior, tu insignificancia, tu pobreza. Un rico conoce la pobreza como ningún pobre jamás podrá conocerla. Un hombre exitoso sabe lo que es el fracaso. En la cima del mundo, de repente te das cuenta de que has estado actuando con insensatez. Quizás no lo digas, porque ¿qué sentido tiene decirlo? Puedes seguir fingiendo que eres muy feliz, presidentes y primeros ministros fingen ser muy felices, no lo son. Solo intentan salvar las apariencias. Ahora bien, ¿qué decir? No tiene sentido decir nada, no son sinceros. En épocas anteriores, la gente era más sincera, más auténtica. Buda fue príncipe, iba a ser emperador, pero se dio cuenta de que no había nada de cierto en ello. Podría haber fingido. Mahavir era príncipe, iba a ser emperador. Comprendió que no había nada de cierto en ello. Simplemente proclamaron su descubrimiento al mundo. Dijeron que las riquezas habían fracasado, que los reinos no eran reinos, que si uno realmente busca el reino, tendrá que buscarlo en otro lugar, en otra dirección. En este mundo no hay manera de llegar. Sucedió. Theodore Roosevelt, de regreso de África, recibió una cálida y efusiva bienvenida al entrar su barco en el puerto de Nueva York. Bandas musicales tocaban, soldados, marineros e infantes de marina saludaban, jóvenes lo saludaban con la elegancia propia de su edad.
Los barcos en el puerto lanzaban chorros de agua formando un festivo arco blanco, y la multitud le daba la bienvenida a gritos. En el mismo barco, un místico, un anciano sabio, también regresaba. Unos cuantos viejos amigos lo despidieron en un rincón, intentando hacerse oír entre el tumulto. Uno de ellos dijo: sentimos no poder darle la bienvenida a casa como se le da la bienvenida a Theodore Roosevelt. A lo que el místico respondió señalando hacia arriba: está bien, todavía no estoy en casa. En este mundo no hay hogar. Este mundo es accidental. Es ilusorio. Simples ondulaciones en la superficie, olas. Y todo lo que haces no es más que construir castillos de naipes o intentar navegar barquitos de papel. Están condenados a hundirse. Esta comprensión hace que el hombre, por primera vez, se dé cuenta de su somnolencia, y entonces comienza a avanzar cada vez más hacia la consciencia. Cuando las cosas dejan de importar, solo la consciencia cobra importancia. Cuando las cosas pierden relevancia, se abre una nueva búsqueda, una nueva puerta. Entonces ya no te precipitas hacia el exterior, comienzas a adentrarte en tu interior. El reino de Dios está dentro de ti. Y una vez que dejas de identificarte con las cosas, de repente dejas de luchar, no tiene sentido. Empiezas a fluir con la corriente de la existencia. Llegar a casa es muy fácil. Bodhi me ha enviado una pequeña y hermosa historia, a Werner Erhard le gusta contarla. En el norte de Canadá existió un famoso curandero que, según se decía, poseía enormes poderes. Cuando agitaba una manta frente a las auroras boreales, estas cambiaban de color. Cada vez que agitaba su manta, las auroras boreales realmente cambiaban de color. Un día perdió su manta, y aún así las auroras boreales cambiaron de color. Eso arruinó su reputación como curandero. La vida también es así. Hagas lo que hagas, la vida resulta como resulta. Luchar contra las adversidades de la vida no sirve de nada. Luchar es simplemente destructivo, no tiene sentido. El esfuerzo no es necesario. El esfuerzo solo es necesario en el mundo de lo accidental, e incluso allí también fracasa al final, tarde o temprano fracasa. Te da esperanza, pero al final fracasa. En el mundo interior no se necesita esfuerzo. Una vez que empiezas a adentrarte en tu interior, de repente ves que todo sucede como debe suceder. La vida es perfecta. No hay manera de mejorarla. Entonces comienza la celebración. Cuando la vida se siente perfecta, cuando de repente ves la inmensa bienaventuranza, la inmensa gloria que te rodea, cuando de repente te das cuenta de que siempre has estado en casa, no había otro lugar a donde ir, cuando de repente sientes en lo más profundo de tu ser que estás con Dios y Dios está contigo, que flotas con el todo, ya no tienes un destino privado, el destino del todo es también tu destino, así que a donde quiera que se mueva esta existencia, tú también te mueves. Ya no tienes metas personales, ya no eres un necio. La palabra idiota es muy bella. Proviene de la misma raíz que idioma. Significa una persona que intenta vivir una vida privada, una persona que intenta ir contra la corriente. Una persona que tiene su propio idioma. Eso es un idiota. El mundo entero va hacia el sur, él va hacia el norte. Eso es un idiota. El hombre accidental es un idiota. Un universo tan vasto, funcionando con tanta armonía. Miren las estrellas, miren el cambio de las estaciones, los ríos que fluyen desde el Himalaya hasta el océano, las nubes que llegan y descargan su lluvia. Observen la naturaleza. Todo fluye con tanta armonía. ¿Por qué no formar parte de ella? ¿Por qué crear conflictos? El conflicto genera ansiedad, la ansiedad trae angustia. Si tienes una meta personal, te vas a enfadar. Relájate. Abandona el mundo de lo accidental para poder sumergirte en el mundo esencial. Entonces uno empieza a aceptar las cosas como son. Entonces uno empieza a amar las cosas como son. Entonces uno empieza a apreciar las cosas como son. Y siempre han sido hermosas. Una vez que dejas de luchar, cuando dejas de ir a ninguna parte, puedes sentir la música celestial que te rodea. Puedes ver la belleza infinita y puedes sentirte agradecido por ella. Es un regalo. No hay necesidad de robarlo, ya te ha sido dado. Por el simple hecho de estar vivo, Dios ya te ha aceptado. Por el simple hecho de estar vivo, Él ya te ha amado.
Si no te gusta la palabra Dios, puedes omitirla. No soy un fanático del lenguaje. Puedes llamarlo la existencia, lo desconocido, la verdad, lo último, el absoluto o como quieras. Cualquier nombre sirve, X, Y, Z, porque no tiene nombre. No es particular, por lo que no puede tener nombre, no es particular, por lo que no puede tener adjetivo. Es lo universal. Es aquello que es. Así pues, hay dos maneras de vivir. Una es la accidental. La manera accidental es la mundana. La manera mundana va en contra de Dios, en contra del todo. Y luego está la otra. Una forma de vida, otro estilo, tremendamente elegante, sin ansiedad ni angustia. He oído. Un botánico, un gran científico, se topó con un valle en el Himalaya donde florecían hermosas flores, pero era imposible acceder a ellas. Era muy difícil llegar al valle, a miles de metros de profundidad. Y él jamás había oído hablar de esas flores. Había estudiado todas las flores, esta era una especie nueva, desconocida. Estaba fascinado, intrigado. Quería conseguir esas flores, pero no había manera. ¿Qué hacer? En un intento desesperado, tomó a su pequeño hijo, le ató una cuerda bajo los brazos y lo dejó caer al valle, asustado, sudando, temblando. Algo podría salir mal. Entonces el niño alcanzó a alcanzar unas flores. Y el padre gritó desde lo alto de la colina: ¿Estás bien, hijo mío? ¿No tienes miedo? El hijo se rió. Dijo: ¿Por qué habría de tener miedo? La cuerda está en manos de mi padre. Puede que el padre tenga miedo, pero el hijo no. Así se siente un hombre religioso. La soga está en manos de mi padre. Entonces, de repente, toda angustia desaparece. En el mundo de lo accidental hay que luchar. En el mundo de lo esencial, simplemente hay que rendirse. En el mundo de lo accidental hay que dudar. En el mundo de lo esencial, simplemente se confía, y esta confianza no es como la creencia. La creencia se opone a la duda. La confianza es simplemente ausencia de duda, no se opone a la duda. Simplemente se siente confianza. Así pues, la cuestión no es cómo creer, sino cómo transformar la consciencia de accidental a esencial. Cómo volver al centro, cómo reconectar con él. La confianza surgirá, es una consecuencia, un subproducto. Al acercarse al centro, uno empieza a confiar cada vez más. Pero normalmente, todo nuestro entrenamiento se centra en cómo luchar. Nos han entrenado como soldados. A mi parecer, solo hay dos tipos de personas en el mundo: los soldados y los sannyasins. Los soldados son aquellos a quienes se les ha enseñado a luchar, a resistir, a alcanzar sus objetivos, a forzar, a ser violentos, a ser agresivos, a coaccionar. Y el sannyasin es aquel que sabe que no es necesario, pues la vida ya fluye así. Solo tengo que estar en sintonía con la vida. Solo tengo que formar parte de esta vasta orquesta. Solo tengo que convertirme en una nota en armonía con el todo. Tengo que rendirme. El sannyasin no es un guerrero, no es un soldado. Se ha rendido. Una vez sucedió. Mullah Nasruddin había enganchado un gatito a su Cadillac destartalado. Cuando los presentes le hicieron notar lo absurdo de aquello, respondió: puede que ustedes piensen lo contrario, pero yo tengo un látigo. Hay quienes creen que con solo forzarlo todo es posible, basta con un látigo y un poco más de esfuerzo. Si no se consigue el objetivo, es simplemente que no se está trabajando lo suficiente, hay que esforzarse un poco más. Si aún así no se consigue, es que no se está poniendo todo el empeño necesario, hay que ponerle un poco más de energía. Esta es la lógica del mundo de lo accidental. El hombre esencial sabe que no se trata de invertir más energía, ni de luchar en absoluto. Se trata de permitir que la existencia fluya. No se requiere ningún esfuerzo de tu parte. Solo una cosa, una profunda confianza y entrega. Pero a veces sucede, como cuando el curandero agitaba su manta, que al agitarla ocurre algo, uno cree que sucede por el simple hecho de agitarla. Si hubieras esperado un poco, habría ocurrido por sí solo. Simplemente desperdiciaste tu energía agitando la manta. A veces sucede que te esfuerzas mucho por algo y, aún así, lo consigues, eso te hace pensar que ha ocurrido gracias a tu esfuerzo. Entonces entras en un círculo vicioso.
Cuando fracasas, piensas, no me he esforzado lo suficiente. Cuando tienes éxito, piensas, he hecho todo lo necesario. Pero, en realidad, las cosas suceden por sí solas, no ocurren por tu esfuerzo. A veces, es una coincidencia que sucedan incluso cuando te estás esforzando. Todo lo bello, verdadero y bueno llega por pura gracia. Desciende sobre ti. Y una vez que algún esfuerzo da resultado, te encuentras en un caos total. Entonces piensas, ahora. Un arquitecto estaba teniendo dificultades con Mullah Nasruddin, un posible constructor de viviendas. Pero no puede darnos una idea, suplicó, del tipo general de casa que quiere construir, Nasruddin. Bueno, respondió el mulá con vacilación, lo único que sé es que debe combinar con un pomo de puerta antiguo que mi esposa compró el otro día. Solo tiene un pomo de puerta antiguo y quiere construir una casa. Ahora, lo único que sabe es que debe combinar con el pomo antiguo. Así es como funcionamos. Un pequeño esfuerzo ha dado resultado, así que tienes un pomo de puerta antiguo, ahora intentas construir toda tu vida en función de él. Te estás creando problemas. Y ese pomo antiguo tampoco es fruto de tu esfuerzo. Es mejor decir que surgió a pesar de él. De alguna manera, el universo coincidió contigo. Esta es la filosofía del hombre religioso. No tengo nada que hacer, solo celebrar, dejar que las cosas me sucedan, solo bailar y cantar. Esto no significa que un hombre religioso se vuelva inactivo. No. Se vuelve más activo, pero en su acción no hay esfuerzo, ni tensión, ni violencia. No es que se vuelva inactivo, apático o letárgico. No. Irradia energía, rebosa de energía, porque toda esa energía que antes se desperdiciaba en esfuerzo ya no se desperdicia. Tiene demasiada, puede compartirla. Pero ahora funciona como un vehículo. Ahora ha entregado toda su energía al todo. Ahora, a donde quiera que el todo lo lleve, él va. Ahora está con el todo y no contra él. Da igual si vas a una iglesia o a un templo. Si te identificas con la totalidad, eres una persona religiosa. Da igual si eres cristiano, hindú o musulmán. Si te identificas con la totalidad, eres una persona religiosa. Y recuerda esto, no estoy aquí para convertirte al hinduismo, al islam ni al cristianismo. Esas tonterías no me interesan. Estoy aquí para ayudarte a ser religioso, sin etiquetas. Y una vez que empiezas a comprender esto, el mundo adquiere un color totalmente nuevo. Incluso a veces, cuando hay dolor, lo comprendes. A veces duele, sí, incluso entonces no todo es color de rosa. No puede serlo, pero empiezas a comprenderlo. De hecho, empiezas a ver que las espinas están ahí para proteger las rosas, que la noche es necesaria para que nazca el día, que la muerte es necesaria para renovar la vida. Una vez que empiezas a comprender, te vuelves positivo. Entonces, pase lo que pase, siempre puedes profundizar en su significado, en su trascendencia. Estaba leyendo un poema. El mundo es un lugar hermoso para nacer, si no te importa que la felicidad no siempre sea tan divertida, si no te importa un toque de infierno de vez en cuando, justo cuando todo está bien, porque incluso en el cielo no cantan todo el tiempo. Incluso un bailarín necesita descansar, incluso un cantante necesita descansar. Incluso una persona feliz necesita descansar. No se puede permanecer en un mismo estado de ánimo continuamente, no es necesario. Con tantos climas disponibles, ¿por qué aferrarse a uno solo? ¿Por qué no enriquecerse con todos? Un hombre que ha alcanzado su centro esencial se mueve danzando en diferentes situaciones. A veces hace calor, a veces frío, a veces alegría, a veces tristeza, pero ahora todo le trae un mensaje del todo. Todo se ha convertido en un mensajero. Esta historia, la historia de hoy, es muy sencilla pero muy significativa. Y siempre sucede que las cosas significativas son muy sencillas, y las cosas sencillas son muy significativas. Hubo un hombre de Wei, Tung Menwu, que no se afligió cuando murió su hijo. Su esposa le dijo, nadie en el mundo amó a su hijo tanto como tú, ¿por qué no lloras ahora que ha muerto? Él respondió, no tenía hijo, y cuando no lo tenía no me afligía. Ahora que ha muerto, es lo mismo que antes, cuando no tenía hijo. ¿Por qué habría de afligirme por él? Una parábola muy sencilla, pero tremendamente significativa, muy trascendental.
Adéntrate en ella capa por capa. Hubo un hombre de Wei Tung Menwu que no se afligió cuando murió su hijo. Es muy difícil no sentir dolor cuando muere alguien a quien amabas tanto. Solo es posible si has conocido lo esencial. Solo es posible si has experimentado lo inmortal. Solo es posible si has trascendido lo accidental. Él no sintió dolor, no estaba triste. No lloraba ni se lamentaba, no estaba abatido. Siguió siendo el mismo de siempre. La esposa estaba preocupada. Ella dijo, nadie en el mundo amó a su hijo tanto como tú, ¿por qué no lloras ahora que ha muerto? Normalmente, pensamos que si amas demasiado a una persona, la llorarás mucho cuando se vaya. Esta lógica es falaz, tiene un error muy profundo. De hecho, si has amado de verdad a una persona, cuando se va para siempre, no la llorarás mucho. Si no la has amado profundamente, entonces la llorarás muchísimo. Intenta comprender esto. Tu padre o tu madre fallecen. Si lo amaste profundamente mientras vivió, podrás despedirte de él sin dolor, porque lo amaste. Ese amor fue total y pleno, nada quedó pendiente, nada te atormenta. Todo lo posible sucedió, ahora puedes aceptarlo. ¿Qué más se podía esperar? Incluso si hubiera vivido, ¿qué más se podría haber esperado? La experiencia está completa. Cuando una experiencia termina, uno está listo para despedirse con facilidad. Pero si no amaste a tu padre como siempre quisiste, si no le demostraste el respeto que siempre quisiste, te sentirás culpable. Ahora que tu padre se ha ido, ya no hay forma de satisfacer tu deseo, ya no hay forma de mostrarle tu respeto, tu amor. Ahora que no hay salida, te sentirás suspendido en el aire, en un limbo. No estarás tranquilo, no podrás decir adiós. Llorarás desconsoladamente y estarás destrozado, y dirás que estás destrozado porque tu padre ha muerto, pero la realidad es otra. Estás destrozado porque ahora la posibilidad de amarlo, de respetarlo, se ha esfumado. Ahora no hay posibilidad, las puertas están cerradas y has perdido una oportunidad. El hijo llorará más si no ha amado de verdad a su padre. Si lo ha amado, podrá aceptar la realidad. El amor es muy comprensivo y acepta todo. Una vez que una experiencia termina, puedes salir de ella muy fácilmente, puedes escabullirte como la serpiente muda de piel. Si amas a una mujer y has estado peleando constantemente con ella, y nunca llegó a ser una satisfacción profunda, y ella muere. Ahora te perseguirá, su fantasma te perseguirá toda la vida. No pudiste hacer algo que era posible, pero ahora ya no lo es. Ahora algo incompleto permanecerá siempre en el corazón, doliendo, se convertirá en una herida. Esta es la comprensión de todos los sabios. Que cuando amas a una persona, si la amas por completo, no habrá sufrimiento. Si la amas por completo, si disfrutas y te deleitas plenamente en su presencia, y esa persona se va, claro que uno siente algo de tristeza, pero no es duelo, uno la extraña un poco, pero es capaz de mantenerse sereno, uno no se distrae. Si estás enamorado, enamórate por completo, para que no quede nada pendiente. De lo contrario, esa experiencia incompleta, esa experiencia no vivida, te perseguirá. Estas experiencias no vividas se acumulan y se convierten en pesadas cargas. Y el problema es que ahora no hay manera. ¿Qué hacer con ellas? No puedes completarlas porque la persona ha desaparecido. No puedes abandonarlas porque las experiencias incompletas no se pueden abandonar. Es como una fruta madura que se cae sola. Cuando está maduro, cae, cuando no lo está, es difícil que caiga. Cuando una experiencia se completa, es como una fruta madura. Cae por sí sola. No deja cicatriz, ni herida. La esposa dice, nadie en el mundo amó a su hijo tanto como tú, ¿por qué no lloras ahora que ha muerto? Ella expone el argumento de la mente accidental. Ese es el argumento del hombre accidental. ¿Por qué no lamentarse? En realidad, el hombre accidental no era feliz mientras la persona vivía, pero se entristece profundamente cuando muere. Conocía una mujer muy infeliz con su marido, vivían en un infierno, peleando, discutiendo y quejándose constantemente. El marido empezó a beber demasiado para evadirse de todo esto. Entonces la pelea se intensificó, porque la esposa empezó a luchar contra su alcoholismo. Esto lo llevó a beber aún más. Murió con tan solo 36 años, víctima del alcoholismo. La mujer nunca fue feliz.
Vivió con él casi 7 años, y nunca fue feliz. Durante esos 7 años los conocí, eran mis vecinos, y siempre el marido llegaba con sus penas, y la mujer con las suyas, yo era un observador silencioso. Luego el marido murió, y la mujer se puso muy triste. Pasaron los meses y ella lloraba y lloraba, y se estaba volviendo loca. Un día fui a verla, y como no había nadie más, le dije, ahora puedo ser sincera contigo, basta de tonterías. Porque nunca fuiste feliz con este hombre. De hecho, muchas veces me has dicho que si este hombre muere, será bueno. Ahora está muerto, ha cumplido tu deseo, así que ¿por qué lloras y te lamentas? No le veo sentido. ¿Acaso extrañas todas esas peleas? ¿Acaso extrañas toda esa miseria? Porque no veo que extrañes al hombre, porque no había nada en ello. Se quedó de piedra. Nunca se había esperado algo así de mí ni de nadie. En esas situaciones, la gente espera compasión. Le dije, basta de tonterías. Sé que nunca has sido feliz. Ahora puedes serlo. Él ya no está ahí para causar problemas. Me miró, sorprendida. Se le secaron las lágrimas y dijo, es impactante, pero me has hecho darme cuenta de algo, no lo extraño para nada. Simplemente lloro desconsoladamente porque no pude amarlo. No es su muerte, sino la pérdida de mi propia experiencia amorosa. Amaba a ese hombre, pero no podía amarlo. Desperdiciamos toda la oportunidad discutiendo por tonterías. Ahora sé que esas cosas no significaban nada, ahora que se ha ido, sé que eran solo nimiedades. Ni siquiera recuerdo por qué peleábamos constantemente. Si amas a una persona profundamente y la experiencia es plena y te ha enriquecido, puedes decir adiós. Claro que habrá tristeza, pero no duelo. La tristeza es natural y desaparecerá con el tiempo, no hay de qué preocuparse. Extrañarás a la persona un tiempo, es natural, pero no estarás de luto. El hombre que murió accidentalmente dice que si no lloras cuando alguien muere, significa que nunca lo amaste. Eso es lo que la esposa intentaba decir, lo amabas tanto. Al menos fingías amarlo tanto, como si nadie hubiera amado jamás a su hijo tanto. ¿Qué ha pasado ahora? No hay dolor. ¿Qué clase de amor es este? Si me preguntan, diría que es porque realmente amaba al niño. Ahora que se ha ido para siempre. El amor es comprensión. Y el amor es tan comprensivo que no solo comprende la vida, sino también la muerte. Él respondió, no tuve hijo, y cuando no tuve hijo no me atriste. Esta es la lógica del hombre esencial. Dice, hubo un momento en mi vida en que mi hijo no estaba, y era feliz sin él. No conocía entonces el dolor. Luego llegó mi hijo y fui feliz con él. Ahora que se ha ido, me encuentro de nuevo en la misma situación que antes de que naciera. Y no sentía dolor entonces, ¿por qué habría de sentirlo ahora? De nuevo estoy en la misma situación. Mi hijo no está, ya no soy padre. Antes no era padre, luego lo fui. Ahora ya no soy padre. Algo ha sucedido, algo ha desaparecido. Me quedo igual que antes. Se cuenta de un gran sabio que fue primer ministro. Cuando fue nombrado primer ministro de un rey, era casi un mendigo en las calles. Pero la noticia de su sabiduría se extendió, comenzaron a llegar rumores al palacio, y el rey empezó a visitarlo y quedó impresionado. Quedó tremendamente impresionado por el hombre y su perspicacia, y lo nombró su primer ministro. El mendigo llegó al palacio. El rey le dijo, ahora puedes quitarte la túnica. Le prepararon hermosas ropas. Le dieron un buen baño, le obsequiaron hermosas vestiduras, adornos, como correspondía a un primer ministro. Entonces, a todos les intrigó el hecho de que en una habitación guardara algo parecido a un tesoro bajo llave. Y cada día iba, abría la puerta, iba solo, no dejaba entrar a nadie, la cerraba de nuevo y permanecía allí al menos media hora, antes de salir. Todos sospecharon. ¿Qué ocurre en esa habitación? ¿Qué guarda allí? ¿Hay alguna conspiración? ¿Algún secreto? Y, por supuesto, el rey también se interesó. Un día el rey dijo, me gustaría ir con usted a su habitación privada. No pude dormir anoche. Estuve preocupado continuamente por lo que hay allí. El primer ministro dijo, no hay nada. Y no es digno de vuestros ojos. No os llevaré. El rey se puso aún más suspicaz. Dijo,
Parece que hay peligro. No puedo permitir que esto ocurra en mi palacio. Tendrás que llevarme ante ti. El primer ministro respondió: si no confías en mí, te llevaré ante ti, pero entonces mi mandato como primer ministro terminará. Toma mi renuncia y pasa a la sala. De lo contrario, confía en mí y no vuelvas a preguntar por la habitación. Pero el rey sospechaba mucho. Dijo: de acuerdo, presenta tu renuncia, pero yo entraré en la habitación. Entraron con toda su corte. No había nada. Solo su vieja túnica. La vieja túnica colgaba de un clavo en la habitación. Miraron a su alrededor. No había nada, la habitación estaba vacía. Preguntaron: ¿por qué han venido? Dijo: solo ver esta toga. Para recordarme que una vez fui un mendigo, y que cualquier día volveré a serlo. Solo para recordármelo y no encariñarme demasiado con este cargo de primer ministro. Se quitó la túnica y se puso la sotana. El rey rompió a llorar desconsoladamente y exclamó: no te vayas. Pero él respondió: ya basta. No pudiste confiar en mí, y cuando no hay confianza, mi presencia aquí no tiene sentido. Debo irme. Pero abandonó el palacio del mismo modo que había entrado un día. Esos 10 o 12 años que permaneció como primer ministro no significaron nada, fue pura casualidad. Esto es lo que dice este hombre: no tuve un hijo, y cuando no lo tuve no sentí dolor. Nunca lo extrañé cuando no estaba. Cuando no era padre, nunca lo extrañé, así que ¿por qué habría de extrañarlo ahora? De nuevo se repite la misma situación. Ahora que ha muerto, es lo mismo que antes, cuando no tenía un hijo. ¿Por qué habría de llorarlo? Así es como se ve la vida. Todo lo que es accidental. Estás viviendo en una gran casa, en un palacio. Recuerda que si te quitan ese palacio, no tiene sentido deprimirse. Antes vivías fuera del palacio, y ahora vuelves a estar bajo el cielo. Te vuelves muy respetable, y entonces algo sucede. La sociedad te condena. ¿Qué sentido tiene preocuparse por eso? Un día no eras famoso y eras feliz, puedes volver a ser feliz. Un día no estuviste en este mundo. Cuando no habías nacido, ¿recuerdas haber sido infeliz de alguna manera? Entonces, ¿por qué preocuparse al morir? Volverás a estar en el mismo estado. No existías, y no recuerdas ninguna infelicidad. Un día desaparecerás de nuevo. ¿Por qué preocuparse? Volverás a estar en el mismo estado. No volverás a existir, al menos no de la misma forma en que estás aquí. Esto es lo que dicen los practicantes del Zen. Descubre tu rostro original, el rostro que tenías antes de nacer y el rostro que tendrás cuando mueras. Descubre lo eterno y no prestes mucha atención a lo accidental. Si logras desprenderte de lo accidental, te has desvinculado del mundo. No hay necesidad de ir a ningún sitio, es una actitud interior. Recuerda, mantente alerta y no te aferres demasiado a lo accidental, todo es accidental excepto tu consciencia. Excepto tu percepción, todo es accidental. Dolor y placer, éxito y fracaso, fama y difamación, todo es accidental. Solo tu consciencia observadora es esencial. Aférrate a ella. Enraízate cada vez más en ella. Y no disperses tu apego a las cosas mundanas. No quiero decir que los abandones. No quiero decir que abandones tu casa, a tu esposa, a tus hijos, pero recuerda que estar juntos es pura casualidad. No será para siempre. Tiene un principio y tendrá un final. Recuerda que eras feliz incluso antes de que comenzara y serás feliz cuando termine. Si logras mantener esta perspectiva, siempre podrás discernir entre lo accidental y lo esencial. Lo que es siempre es la verdad. Lo que es momentáneo es falso. En Oriente y Occidente existe una diferencia en la definición de verdad. En la filosofía occidental, la verdad equivale a lo real. En Oriente, la verdad equivale a lo eterno, porque en Oriente afirmamos que incluso lo momentáneo es real. Real por un instante, pero no es verdadero porque no es eterno. Es solo un reflejo. El reflejo también es real. ¿Ves la luna en el cielo y su reflejo en el lago? El reflejo también es real porque está ahí. Hay una diferencia entre el reflejo y la ausencia de reflejo, por lo que es real. Incluso un sueño es real, porque cuando sueñas, está presente.
es real como un sueño, pero es real. La única diferencia entre el sueño y la vigilia es que el sueño dura solo unos instantes, mientras que la vigilia dura más. Pero en Oriente también hemos alcanzado el despertar supremo. Entonces, este estado de vigilia también parece momentáneo, entonces también es onírico. Lo eterno es verdadero. Lo temporal es falso. Ambos son reales. Lo accidental también es real y lo esencial también es real, pero con lo accidental permanecerás en la miseria. Y con lo esencial, es esencial que se abran las puertas de la dicha, las puertas del Satchitananda, de la verdad, de la conciencia, de la dicha. Recuerda esta historia en tu día a día. Deja que te impacte. Si la recuerdas, puede transformar tu vida, puede cambiar tu forma de ser y ayudarte a conectar con tu esencia.